Muchos creen que el tener el deseo sexual implica que si yo amo o no amo a esa persona, y no tiene nada que ver. O sea, una cosa es yo amarte, yo te admiro como pareja, como compañero, te admiro, o sea, no me imagino mi vida sin ti, pero no quiero que me toques. ¿Cuál es la mejor sexualidad o a qué hay que apuntar para tener una sexualidad plena desde tu punto de vista? Muchas veces creemos que hay una forma exacta o bien de nosotros llevar una sexualidad. Realmente una de las cosas que yo aprendí es que aquí no es nada normal ni anormal, simple. O sea, la mejor sexualidad es esa sexualidad que es auténtica, esa sexualidad que es satisfactoria para alguna de las partes, o sea, para las partes, como pueden ser dos, pueden ser tres, ¿no? Para cada uno de los individuos. Y realmente no hay un estándar único de cuál sería la mejor sexualidad, porque eso va a depender muchísimo de qué, de las preferencias que tenga la persona, eso va a depender también de las experiencias, eso va a depender muchísimo de incluso las necesidades de cada una de las personas, ¿no? Y eso es algo que ni siquiera logramos entender, o eso no nos enseñaron ni en las clases de sexualidad de educación sexual, ni nos enseñan tampoco la pornografía en televisión, ¿no? Y eso es algo que no sabíamos ni siquiera que existe. Esas necesidades sexuales, eso es propio de cada uno, ¿no? Entonces, esto va a variar muchísimo, y realmente cuando nosotros queremos apuntar hacia una sexualidad plena, hacia que yo me sienta bien en esa sexualidad, hacia que yo estoy disfrutando de esa sexualidad, ¿qué es lo que va a depender? Nosotros tenemos que primero explorar. Esto es un tema importantísimo, o sea, nosotros tenemos que explorar, nosotros tenemos que comprender cuáles son nuestras propias necesidades, cuáles son nuestros propios deseos. Muchas veces tenemos hasta 50 años y no sabemos ni siquiera explorar nuestro propio cuerpo. Y no sabemos porque tenemos muchos temas tabúes, tenemos muchas culpas, tenemos vergüenzas, tenemos cosas que desaprender, puedo decir así, porque hay personas que nos toca incluso desaprender unas cosas. Realmente la comunicación abierta con nuestra pareja, esto es una clave para nosotros tener una mejor sexualidad. La comunicación abierta y también que sea honesta, ¿ok? Honestidad ante todo con nuestra pareja. Realmente también que nosotros podamos cultivar una conexión íntima, pero basada en ese respeto, porque muchas veces también nosotros tenemos deseos o tenemos necesidades sexuales y no lo sabemos ni siquiera comunicar por miedo a ser juzgadas. En el caso de nosotras las mujeres, no te imaginas, yo toda la vida he querido hacer un trío y no, o sea, ¿qué le voy a comentar yo a mi esposo? ¿Va a pensar que soy una vulgar o qué sé yo? O sea, tenemos hasta culpas de nosotros sentir nuestras propias necesidades. Entonces, con respecto a esa mejor sexualidad, es esa donde tú disfrutas, donde te sientes totalmente pleno. Eso para mí es la mejor sexualidad. No hay un estándar, no hay que esto está bien, está mal. Me gustó mucho el ángulo ese de una sexualidad plena va en cada uno, y al final del día yo siempre hablo de la compatibilidad del vínculo, y la química sexual también es parte de la compatibilidad, ¿no? Porque hay parejas que pueden estar contentas haciendo el amor una vez por semana o inclusive una vez al mes, siempre y cuando sean dos personas que están satisfechas, y hay otras que necesitan todos los días. El problema se da cuando hay una persona que quiere todos los días y la otra una vez al mes. Ahí está la desconexión, que bueno, hay que intentar negociar y ver cómo reavivar el deseo. De mi punto de vista, yo creo que también que es importantísimo, por lo menos como hombre, yo puedo decir que hay un antes y un después cuando una persona, juntamente un hombre, y lo que yo veo que funciona a otras personas, cuando uno aprende ese nivel de conciencia más elevada en la sexualidad, porque deja de ser tan salvaje, tan animal, tan superficial, y pasa a ser una sexualidad mucho más consciente, mucho más plena. ¿Qué tabúes son destructivos para el buen sexo? Lo que yo asumo por eso vendría a ser, más que nada, tal vez, no sé si constructos sociales o presiones sociales o de la familia, o tal vez inclusive religiosos, ¿no? Que no nos dejan tal vez poder explorar o inclusive disfrutar la sexualidad, o tal vez tendemos a vivir la sexualidad con culpa, de mi punto de vista. Es algo que es parte de los tabúes. Totalmente. Mira, yo creo que cuáles son esos tabúes que pueden ser destructivos para el buen sexo.
Yo creo que me atrevería a decir que todo, ¿ok? Los tabúes con respecto a la comunicación abierta, o sea, hablar abierta todo. Eso es como, mira, todavía encuentro personas que no hablamos ni siquiera abiertamente de sexo con nuestros hijos. Simple, o sea, algo tan importante que es hablar de la sexualidad con nuestros hijos. Y no hablamos tampoco de sexualidad con nuestra pareja. No, ni siquiera nos atrevemos a preguntar qué te gusta, qué no te gusta. Claro. ¿Explica? Sí. Entonces, los tabúes con respecto a la comunicación abierta sobre el sexo, o sea, esto es totalmente destructivo. Los tabúes con respecto a la exploración, o sea, tocarme, ese tocarme, a veces llega a ser hasta como, o sea, impensable, me da ansiedad, me da hasta ataques de pánico el que la doctora me diga de que ya vamos a ir haciendo esta práctica, vamos a tocar nuestro cuerpo, simple, o sea, es un tabú. Los tabúes con respecto a los deseos sexuales. ¿Qué deseo yo? Mira, es que yo vi la otra vez una película y es que, estuve leyendo en literatura erótica, hicieron esto, porque la literatura erótica llega a ser hasta un poquito más fuerte, hicieron esto, pero ni de aquí se lo menciono a mi pareja, ¿me entiendes? O sea, es algo que yo deseo, pero no lo menciono por miedo. Y muchas veces, o sea, uno de los enemigos de la sexualidad, por ejemplo, es la religión, en donde nos inculca tanto miedo y tanta culpa, y esa culpa ni siquiera nos deja disfrutar de nuestra sexualidad, ¿no? O sea, el que yo quiera, o sea, porque yo deseo tener sexo anal es una cosa que yo deseo, pero eso realmente, o sea, es horrible, voy a sentirme como una vulgar, y esa culpa hasta yo querer sentir eso, ¿no? Sentir ese deseo. También ese tabú que es el no aceptar esa diversidad sexual. Mira, una de las cosas que he aprendido, o sea, la diversidad sexual es, mira, así mismo como a ti te gusta un helado de chocolate, a mí me gusta un helado de vainilla. Simple, o Claro. sea, somos tan diferentes y esa diversidad que hay es impresionante. Entonces, yo creo que estos tabúes realmente pueden crear una barrera enorme y una barrera importantísima en cuanto nosotros podemos expresarnos sexualmente de una manera, incluso de una manera auténtica. Nos hace incluso sentir la necesidad de limitar esa capacidad de nosotros poder disfrutar la sexualidad, disfrutar del sexo, o sea, hablar del sexo abiertamente. Hay varios puntos ahí importantes que me gustaría aportar. Claro, Uh-huh. porque uno puede, por ejemplo, estar de acuerdo o no con, no sé, la transexualidad o la bisexualidad o la homosexualidad, lo que sea. Uno puede estar de acuerdo o no, pero como que ignorarlo o censurarlo o hacerlo tabú es mucho peor en realidad. Entonces, normalizar el diálogo y bueno, desde la tolerancia y el entendimiento, discrepar a favor o en contra, pero creo que es una charla mucho más productiva. También yo veo que en muchos casos, claro, es cierto lo que tú dices de que se cierra tanto el diálogo a la sexualidad, porque claro, típicamente ¿qué es lo que pasa? Por un lado, la mujer tal vez quiere que el hombre ya sepa cómo hacerla sentir mujer, entonces no comunica lo que quiere porque quiere que la adivine, porque si se lo dice ya no lo siente auténtico, pero por otro lado, si el hombre lo recibe, también el hombre puede que se lo tome personal y como que yo no soy suficiente hombre, que no te hago... Entonces, claro, hay muchos tabúes en realidad y muchas resistencias que a veces expresar necesidades emocionales es difícil. En pareja, necesidades sexuales es Sí, muchísimo más imagínate. delicado. Claro. Entonces, normalizar eso es sano para poder tener una sexualidad más plena y más consciente. Hay un ejercicio que me gusta mucho de la sexualidad tántrica que es el autotoque amoroso, ¿no? Que es una cita sexual con uno mismo. Y que yo he escuchado testimonios muy lindos de ese ejercicio, que es claro, como que hasta lágrimas y llanto de que no me sentía cómodo tocando mi propio cuerpo, por ejemplo, ese tipo de testimonios que son fuertes, ¿no? Porque, Exacto. claro, ¿cómo le puedo pedir a otra persona que conecte conmigo si yo no conecto conmigo mismo? Entonces empezar a sentirse más a Exactamente. gusto con el Y cuerpo también de uno mismo, delegamos ¿no? la responsabilidad de la sexualidad. O sea, Claro, es decir, mi pareja no está, ya yo morí sexualmente. Delegamos esa totalmente. responsabilidad.